el ejercicio. Bien, entonces estamos diciendo que, por ejemplo, la probabilidad conjunta de que los árboles tengan una posición de copa 4 y forma de copa 4, entonces va a ser igual. Entonces acá nosotros tenemos que irnos donde estamos haciendo forma de copa 4 y posición de copa 4, entonces nos vamos acá. Ahí tenemos forma de copa 4 y posición de copa 4. Entonces eso tiene que ser dividido entre el total, que sería 177. Entonces ahí tenemos, ahora, esto tiene que estar con decimales, ¿no? Con decimales, entonces, bueno, aquí podemos colocar 3 decimales y su probabilidad entonces va a ser 0.045, ¿no? Entonces, esa sería la probabilidad, ¿no? O también podemos indicar que la probabilidad acá, si es que nosotros queremos y podemos hacerlo en términos de porcentaje, entonces acá sería un 4.52%. Entonces, esa va a ser la probabilidad de que tengamos árboles que estén creciendo en forma de copa, con posición de copa 4 y también con forma de copa 4, ¿no? Bien, esto es lo que se denomina la probabilidad conjunta. Ahora, vamos a ver si la pregunta dice, ¿cuál será la probabilidad ahora marginal, la probabilidad marginal de forma de copa, por ejemplo, forma de copa 3, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad marginal de forma de copa 3? Entonces acá va a ser de forma de copa 3, entonces nosotros vamos a tener acá la probabilidad marginal de forma de copa 3, va a ser todo el conjunto de árboles que están creciendo con forma de copa 3. Entonces aquí vamos a tener, ¿no? Entonces esta probabilidad marginal de forma de copa 3, ¿no? Va a ser entonces acá, vamos a colocar también acá como conjunto. Y entonces vamos a tener simplemente forma de copa 3, acá, forma de copa 3. Entonces, es el conjunto de árboles que tienen o que están creciendo, tal vez acá podemos colocar, que están creciendo, eh, con forma de copa, 3, ¿no? Entonces, ahora, esa va a ser la probabilidad, ¿no? La probabilidad. Entonces, nosotros vamos a decir que la probabilidad marginal, ¿no? La probabilidad entonces marginal va a ser, bueno, acá falta colocar una llave. Ahí. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de ese conjunto de valores? Entonces, la probabilidad, entonces acá vamos a colocar la probabilidad, entonces acá, la probabilidad de este conjunto de los árboles de forma de copa 3, ¿no? Entonces acá vamos a colocar acá esa probabilidad marginal. Entonces acá va a ser igual, ¿no? Entonces acá vamos a tener la probabilidad marginal de forma de copa 3, entonces vamos a tener que ir acá, forma de copa 3. ¿Cuántos árboles están creciendo con forma de copa 3? 67. ¿De cuántos árboles? De 177. Entonces, esa es su probabilidad. Entonces, nosotros podemos ir y colocar 3 decimales, ¿no? Y como en el anterior caso, podemos pegar acá sus valores y lo podemos indicar que nos dé en términos de porcentaje. Bien, entonces, ¿cuánto sería? Un 37.8% será la probabilidad de que estén creciendo en forma de copa 3, ¿no? Entonces, de esa manera podemos calcular las probabilidades marginales.
Por ejemplo, el otro que podemos ver acá de probabilidad marginal es, por ejemplo, esta pregunta de, ¿no? Que podemos hacer. ¿Cuál será la probabilidad marginal, por ejemplo, de posición de copa 2? De posición de copa 2. Bien, entonces, y acá vamos a tener posición de copa 2, posición de copa 2, va a ser todo el conjunto de árboles que estén creciendo en esas condiciones, ¿no? De forma de copa 2. Entonces, conjuntos que están creciendo con posición de copa 2, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí posición de copa 2. Bien. Entonces ahí tenemos la posición de copa 2, ¿no? Y entonces acá nosotros vamos a tener toda la probabilidad de que tengamos una probabilidad marginal de todos los árboles que están creciendo con posición de copa 2, ¿no? Con posición de copa 2. Entonces, ahora, ¿qué va a ser igual? Eso va a ser igual, aquí tenemos posición de copa 2, eso va a ser igual ahora, eh, posición de copa 2, aquí tenemos posición de copa 2. ¿Cuántos árboles están? 59. Dividido entre los 177, entonces tenemos ahí una probabilidad de 0.33. Y ahora esto copiamos y lo pegamos acá. Y vamos a copiar, lo pegamos numéricamente. Y luego le vamos a dar que nos exprese en términos de porcentaje. Bien, y entonces tenemos ahí, ¿no? Entonces, ese va a ser solamente con 2 decimales. Ese va a ser porcentaje. Entonces, 33.33% es la probabilidad de los árboles que están creciendo con posición de copa 2, ¿no? Entonces, aquí hemos visto, ya hemos calculado la probabilidad de la intersección, ¿no? Tenemos la probabilidad de la intersección, la probabilidad conjunta, ¿no? La probabilidad conjunta. Tal vez podemos colocar acá la probabilidad, entonces, esta es la probabilidad de la intersección, ¿no? Lo correcto sería de esa manera. Lo mismo acá, la probabilidad, ¿no? De la intersección. Ahí. Bien, ahí ahora está bien. Lo mismo acá, la probabilidad sería de la intersección. Lo mismo que acá, la probabilidad de la intersección. Bien. Entonces, acá tenemos todo eso definido. Y aquí tenemos la probabilidad. En este caso sería la probabilidad. Lo que queremos calcular es la probabilidad de forma de copa 3, ¿no? Ahí tenemos entonces su probabilidad. Bien, entonces aquí tenemos su probabilidad. Y lo mismo acá, la probabilidad, entonces, de posición de copa, entonces acá probabilidad de posición de copa 2. Bien, y eso sería lo que tendríamos, ¿no? 0.33 o 33%. Bien, entonces ya tenemos todo lo que son probabilidades marginales, ¿no? Probabilidades marginales y probabilidades conjuntas, ¿no? Ahora, un poco yéndonos a lo que es, las propiedades que hemos mencionado. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cuál será el espacio muestral de posición de copa? ¿Cuáles serán todos los posibles resultados que nosotros tenemos de posición de copa? Entonces acá lo que vamos a mostrar es todos los posibles resultados, todas las categorías que tiene posición de copa. Ese es su espacio muestral. Entonces decimos, el espacio muestral va a ser igual al conjunto, ¿no? Entonces tenemos acá al conjunto, ¿no? Y entonces vamos a tener nosotros posición de copa 1, ¿no? Posición de copa 2,
posición de copa 3, posición de copa 4 y finalmente posición de copa 5. Entonces, todos esos son los posibles resultados. Entonces, un árbol que pueda seleccionar aleatoriamente, y si quiero ver su posición de copa, solamente va a pertenecer a una de estas categorías de posición de copa, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que veamos, vamos a decir si tendrá iluminación vertical plena, además de lateral, solamente una iluminación vertical plena, iluminación vertical parcial o iluminación oblicua. Esa observación nos va a permitir, pero solamente tiene que pertenecer a uno de estos posibles resultados en cuanto a posición de copa, ¿no? Bien, entonces, ese sería mi espacio muestral. ¿Cuántos elementos de muestreo tiene ese espacio muestral? 5 elementos de muestreo, que son PC1, PC2, PC3, PC4 y PC5, ¿no? Ahora, si nosotros decimos que ese es el espacio muestral de posición de copa, ¿no? Ahora, ¿cuál será cada uno de estos tiene su probabilidad? Por ejemplo, nosotros hemos dicho que la probabilidad de posición de copa, ¿no? Aquí tenemos, si queremos podemos calcularlo también. Podemos decir la probabilidad de posición de copa 1, vamos a tener una probabilidad. La probabilidad de posición de copa 2, ¿no? La probabilidad de posición de copa 3, la probabilidad de posición de copa 4, la probabilidad de posición de copa 5, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser cada uno de estos elementos de muestreo? ¿Cuáles van a ser sus probabilidades? Eso también hemos mencionado. Posición de copa 1 van a ser las probabilidades marginales. 17 dividido entre 177. El siguiente va a ser posición de copa 2, vamos a tener 59 dividido entre 177. Posición de copa 3 va a ser igual, posición de copa 3 va a ser igual 49 dividido entre 177. Posición de copa 4 va a ser acá 43 dividido entre 177. Posición de copa 5 va a ser acá 9 dividido entre 177. Bien, todas esas son las probabilidades. Esto podemos nosotros colocarlo solamente, por ejemplo, con tres decimales. Entonces, ahí tenemos esos valores, ¿no? Estos valores podemos copiar, los pegamos acá numéricamente y ahora los podemos también colocar en términos de porcentaje, ¿no? Con un decimal y aquí entonces vamos a tener esas probabilidades. Entonces, una de las cosas que hemos dicho, una de las propiedades que nosotros nos tenemos que acordar, hemos dicho que las probabilidades asignadas a cada uno de los elementos de muestreo, que en este caso tenemos 5 elementos de muestreo, siempre van a ser mayores a 0, pero menores a 1. Y justamente aquí tenemos 0.09, 0.33, 0.277, 0.243, en términos decimales y en términos porcentuales tenemos acá 9.6, etc. También hemos dicho, de acuerdo a lo que hemos visto en ahí, que la sumatoria siempre del espacio de todas las probabilidades de todos los posibles resultados va a ser igual a 1 en términos de decimales o en términos de porcentuales va a ser igual al 100%. Entonces, esa es una de las cosas también que hemos mencionado. De la misma manera que hemos definido el espacio muestral de posición de copa y hemos asignado probabilidades a cada uno de sus elementos de muestreo, lo mismo podemos hacer con el espacio muestral de forma de copa, ¿no? Entonces, bien, ahora, si yo quiero calcular ahora la unión, ¿se acuerdan que hemos visto unión? Uno es intersección y el otro es unión. Por ejemplo, yo quiero saber cuál será acá en el F, ¿cuál será la probabilidad
cuál será la probabilidad, ¿no? De la unión de, por ejemplo, de la unión de PC2 y PC3. ¿Cuál será la probabilidad de la unión ahora? Ahora, entonces, lo que nosotros vamos a colocar acá, vamos a colocar lo que es la unión, ¿no? Entonces vamos a decir la probabilidad de la unión de PC2, unión, entonces acá tenemos unión con PC3, va a ser igual, ¿no? Al conjunto de los árboles, esto va a ser igual, entonces vamos a colocar, va a ser igual al conjunto de árboles que tienen posición de copa 2 o posición de copa 3, ¿no? Y entonces esto no es nada más que la sumatoria, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a ir y vamos a tener entonces, esta sería la unión, ¿no? Entonces la unión de PC2 con PC3 va a ser el conjunto de árboles que tienen posición de copa 2 o posición de copa 3. Y esto va a ser lo mismo, de acuerdo a lo que hemos visto en las propiedades, va a ser lo mismo que, si nosotros sacamos esto ahí, va a ser igual lo mismo que la probabilidad, acá, la probabilidad de posición de copa 2 más la probabilidad de posición de copa 3, ¿no? Entonces ahí vamos a tener sus probabilidades, ¿no? Bien, nosotros ya tenemos esas probabilidades acá, ¿no? Fíjense acá tengo posición de copa 2 más de posición de copa 3. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Eso va a ser posición de copa 2, 0.83, más posición de copa 3, que sería 0.277. Entonces, la probabilidad de la unión del evento PC2 y del evento PC3, la unión de esos dos, entonces es 0.61. Podemos copiar, pegar acá numéricamente y también podemos expresar en términos de porcentaje, ¿no? Es un 61.02%. Entonces, esa es la probabilidad de la unión del evento PC2 y PC3, ¿no? Ahora, otro aspecto importante acá. ¿Será que hay, a ver, vamos a colocar acá, ¿cuál será la probabilidad? ¿Cuál será la probabilidad? ¿Cuál será la probabilidad de la intersección? De PC2 y PC3. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de la intersección? Ahora, ¿qué estamos indicando acá? Acá, entonces, vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Acá estamos indicando cuál es la probabilidad. Copiamos esto de acá. ¿Cuál será la probabilidad, entonces, de la intersección? Entonces, lo único que va a cambiar acá es que en vez de unión, nosotros tengamos, entonces, intersección acá. ¿Y qué es lo que también va a cambiar? El conjunto de árboles que tienen posición de copa 2 y posición de copa 3. Entonces, en este caso, como los eventos son mutuamente excluyentes, un árbol solamente puede pertenecer a una clase de posición de copa y por lo tanto nosotros, de acuerdo a lo que hemos definido, cuando ese conjunto no tiene elementos, hemos dicho entonces que su probabilidad de ocurrencia va a ser, entonces va a ser acá, va a ser un conjunto
un conjunto vacío. Un conjunto vacío. Entonces vamos a denotar, aquí tiene que estar el conjunto vacío. ¿Dónde está? Por acá tiene que estar el conjunto vacío. Bien, este es el conjunto vacío. Bien, entonces es un conjunto vacío, porque no puede haber un árbol que tenga posición de copa 2 y que también tenga posición de copa 3. No es lo mismo que decir, un árbol no puede pertenecer a una especie 1 y también pertenecer a una especie 2, porque los eventos son mutuamente excluyentes. El árbol solamente puede pertenecer a una clase de posición de copa y a una clase también de forma de copa. No puede pertenecer a dos, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos elementos. Ahora, otro aspecto importante, ¿cuál será acá? ¿Cuál será el complemento? El complemento de, por ejemplo, PC de posición de copa 4. ¿Cuál será el complemento de posición de copa 4? Y nosotros hemos dicho que el conjunto complemento y su probabilidad, ¿cuál será el complemento de PC4 y su probabilidad? ¿No? Es la probabilidad del complemento, ¿no? Entonces nosotros hemos mencionado que esa probabilidad del complemento, ¿cuál será el complemento? Entonces nosotros vamos a indicar acá lo siguiente. Entonces vamos a insertar, ¿no? Entonces vamos a decir cuál será entonces acá la probabilidad, acá vamos a decir la probabilidad del complemento, ¿no? Del complemento, y por lo tanto acá nosotros vamos a tener ahí, y vamos a tener acá, vamos a tener entonces ahí, ese es el complemento. Hemos dicho el complemento de quién, el complemento de PC4, de posición de copa 4. Entonces su complemento se denota de esa manera, ese es su complemento. Y ese es igual, ¿no? Eso va a ser igual, entonces, eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad menos la probabilidad de la posición de copa 4. ¿No? Entonces acá vamos a decir que la probabilidad entonces del complemento va a ser entonces acá, vamos a colocar ahí. Entonces, la probabilidad del complemento del evento posición de copa 4 va a ser igual a 1 menos su probabilidad. Y entonces acá nosotros vamos a tener que esa probabilidad va a ser igual a 1 menos, ¿no? Paréntesis. Bueno, aquí tenemos ya calculado, pero 1 menos la probabilidad de PC4 es 0,243 y por lo tanto la probabilidad del complemento de posición de copa 4 es 75.7%, lo que tenemos acá, ¿no? En términos de porcentaje, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí el 75.7%. Entonces, esa es la probabilidad del complemento de posición de copa 4, ¿no? Bien, entonces, de esa manera nosotros podemos hacer ejercicios de probabilidades utilizando todas las propiedades que hemos visto de conjuntos, ¿no? Y también de probabilidades, ¿no? Entonces, esta es la parte práctica digamos, del uso de las propiedades de probabilidades, ¿no? Entonces, hemos visto probabilidad de la intersección, que es la probabilidad conjunta, ¿no? La probabilidad marginal que está relacionada con la probabilidad también de la unión, porque al final lo que vamos a hacer acá es unir, ¿no? Es sumar las probabilidades. Si yo digo, por ejemplo, la probabilidad de marginal de forma de copa 3, vamos a unir todos aquellos que están creciendo con forma de copa 3, pero que tienen posición de copa 1, más los que están con posición de copa 2, más los que están con posición de copa 3, posición de copa 4 y posición, toda esa sumatoria, lo que tenemos acá en fila,
posición de copa 3, nos va a dar este valor, esa probabilidad marginal 67 entre 177, que es el total, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces podemos hacer los ejercicios de aplicación de probabilidades. Bien, eso sería entonces todo lo que tendríamos por el día de hoy. Vamos a parar la